El arriendo. Exacto, son esos costos que se mantienen fijos y no dependen del nivel de producción. ¿Cómo así? Que si yo produzco 0, produzco 1, produzco 5 unidades, produzco 1000 cantidades, 10.000 unidades, siempre se van a mantener fijos, constantes en el tiempo. A diferencia, bueno, ¿cuáles son los costos fijos? Entonces, los costos fijos, como decía el compañero, puede ser, porque siempre es según el caso, puede ser entonces el alquiler. Muy bien. ¿Qué más costo fijo conocen ustedes? Porque esto también depende del negocio. Cada negocio tiene unos costos fijos. Esos costos fijos para ese negocio pueden ser fijos y para otro negocio pueden ser semifijos o variables. Entonces, el alquiler, ¿cuál más? La materia prima, por favor, ¿no? Servicios públicos. Los servicios públicos. La materia prima ahora vemos que es variable. Y si ustedes ven, aquí ven el mouse mío. Si nosotros sumamos gasto fijo, dése cuenta que acá en el eje de las X es volumen de ventas. ¿Qué quiere decir? Si yo aumento el volumen de las ventas, el eje de las X, siempre el costo fijo se va a mantener igual. Dese cuenta que el costo fijo está en este punto aquí, entonces el costo fijo siempre va a ser igual. Si yo les colocaría a ustedes aquí un análisis de gráfica y les digo que el costo fijo es 100 pesos, ¿cuánto es el costo fijo en este punto aquí? 100 pesos. 100 pesos, exacto. Siempre va a ser el mismo. Entonces hay veces que nos confundimos cuando analizamos las gráficas. El costo fijo va a ser aquí en este punto 100 pesos. Ustedes ven el mouse mío que se está moviendo. En este punto va a ser igual a 100. En este punto va a ser, siempre va a ser 100 pesos. En caso tal de que yo les dijera que el costo fijo es 100 pesos. Entonces, costos fijos. Entonces tenemos costos fijos, son aquellos que no dependen del nivel de producción. A veces la mano de obra, hay una mano de obra que es fija. ¿Cuál es la mano de obra que es fija? ¿O cuándo puede ser fija? ¿Cómo, bro? ¿Cuándo la mano de obra es fija? Es un costo fijo. Digo, cuando es un trabajador, ¿no? La O vez sea, se pasada le paga creo el que lo salario dijeron. de él, ¿no? ¿De qué depende de que esa mano de obra sea fija? Con contrato. Muy bien, por ahí va. Los costos fijos, los gastos fijos, los costos fijos son aquellos que se mantienen siempre en el tiempo. Por ejemplo, ustedes me van a decir de esta mano de obra cuál es fija y cuál es variable. Si yo le pago a un empleado siempre un salario mínimo, así sea, por ejemplo, un panadero, yo siempre le pago un salario mínimo todos los meses, siempre le estoy pagando, digamos, un millón de pesos. Segundo caso, Eso es un costo fijo. un panadero, pero a este panadero se le paga por el número de panes que produzca. Si él produce un pan, se le pagan 5 pesos. Ese es variable. Ahí cuál es fijo y cuál es variable. Este es un costo variable. Creo que primero es... El costo fijo es cuando yo le pago un salario mínimo o 1 millón de pesos mensualmente al trabajador por lo que haga. Y el costo variable es cuando yo le pago por producción. Exacto. el volumen de producción. Con volumen de producción. Y si yo le pago a ese señor, ustedes saben que hay cultivos, digamos, esto cuando se ve más en cultivos, cuando yo tengo un cultivo, yo le pago costos variables porque depende del nivel de personas. Si yo tengo un cultivo de café, yo le pago a las personas según lo que ellos a mí me vayan y me colecten el café. Entonces, ese viene siendo variable porque yo no sé exactamente cuánto lo voy a pagar o le voy a pagar dependiendo de lo que ellos me produzcan. En el sector salud, de pronto, un costo, ¿cuándo puede ser variable en una clínica? De pronto, cuando yo le pago a un médico, pero por turnos específicos. ¿Cómo así? Digamos que ustedes siempre tienen unos médicos que son como de planta, pero hay ustedes adicional a esos médicos
o buscan los mismos médicos y hay un componente que es variable, que esos señores ustedes les pagan cada vez que se necesite una urgencia, tapar un hueco o que haya mucho nivel de mucha demanda, entonces ahí viene siendo un costo que es variable. Entonces, costos fijos son aquellos. Mantenimiento, ¿no? ¿Cómo? El mantenimiento de los aires. El mantenimiento de los aires. Exactamente. Por ejemplo, hay muchos costos que son fijos, que son los gastos de la secretaria, los gastos administrativos, los gastos de la nómina del personal de apoyo. Todos esos gastos son fijos. Hablábamos del alquiler, mantenimiento, porque yo ya lo establezco como fijos durante el año, porque yo ya pronostico mis mantenimientos, para que tengan en cuenta esa parte. Y los costos variables son los que dependen del nivel de producción o del área operativa. Entonces, volviendo a la panadería, que es uno de los ejemplos más sencillos, a medida que yo empiezo a producir, aumentar aquí el volumen de ventas o el número de producción, a medida que yo aumento el número de producción, me van aumentando los costos variables. Entonces, aquí los costos variables son los que dependen del nivel de producción. Entonces, principalmente tenemos los insumos o materia prima en el caso de las empresas de producción. Por ejemplo, una empresa de producción como una farmacéutica, a medida de que va produciendo más medicamentos, va teniendo más costos variables. Es decir, va utilizando muchísimo más insumos o materia prima. Y también el caso, por ejemplo, cuando hablábamos de un laboratorio clínico. Si yo tengo un laboratorio clínico que hace pruebas, digamos, ahora que está en pruebas de COVID, de sangre, ¿cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables ahí? ¿Cuáles serían? Los costos fijos en un laboratorio clínico. Los costos fijos serían los salarios que tienen que pagarle a los operarios que toman las muestras. Y los costos variables serían los costos de los reactivos del laboratorio, ya que no se saben cuántas pruebas tomarían con relación a otros. Todo lo que necesitan, si necesitan guantes, si necesitan... O si por el contrario, por ejemplo, si el personal, la planta de personal que la tienen contratada por prestación de servicio o por producción, pues ya eso vendría siendo pues también un costo variable, ya no sería un costo fijo. Exacto, dependiendo cómo tengan esa forma de vinculación de las personas. Exacto. Es diferente, por ejemplo, si yo digo, no, mire señores, yo me dedico a empacar agua en bolsa. Allí, en ustedes, de pronto, en el laboratorio clínico, tenemos como costo fijo el servicio de agua. Y sabemos que el agua siempre me llega en 100,000 pesos, por lo general. Y siempre está en ese promedio, de 100,000 a 120,000 pesos. Es un costo fijo. Pero si yo digo, no, yo tengo una empresa productora de que vendo agua en bolsas, y toda esa agua viene siendo mi materia prima, des en cuenta que ahí el servicio público se vuelve un costo variable. Entonces eso depende, señores, del negocio en el cual yo estoy incursionando. Para un negocio, un costo puede ser fijo o un costo puede ser variable. Pero variable siempre va a ser variable el tema de los insumos y la materia prima. Prácticamente siempre va a ser variable. ¿Comprendieron esa parte ahí? Entonces, el costo total viene siendo la suma del fijo más el variable. Si yo les pregunto, ¿a qué es igual el costo total de un producto o un servicio? El costo fijo más el costo variable. Entonces, acá, prestemos atención aquí a esta diapositiva porque a veces nos confunde porque está muy cargada, pero prácticamente eso es lo que hemos dicho. Mire lo que nos dice. Nos habla sobre los costos y los niveles de actividad, que fue el mismo título que vimos en la primera página. En la fabricación de un producto, en su comercialización o en la prestación de un servicio, confluye una serie de costos que pueden englobar dentro de los grandes conjuntos.
costos totales igual costo total más costo variable total. ¿Qué les está diciendo ahí? Que si yo les pregunto, ¿a qué es igual el costo total? El costo total de un producto o un servicio viene siendo igual al costo fijo total. ¿Y qué es el costo fijo total? La suma de todos los costos fijos de los que hablamos ahora. El costo fijo total es la suma de todo lo que es fijo. Y el costo variable total es la suma de todos los costos variables. Entonces, el costo total es igual al costos totales son igual al costo fijo total más el costo variable total. Y costo fijo lo denominamos o lo vamos a determinar como CF, costo fijo. Entonces, mire la definición que ya más o menos la vimos. Son los costos que permanecen constantes por un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. Mano de obra fija. Esa mano de obra fija es la mano de obra que yo siempre tengo fija, produzca o no produzca. Más las cargas sociales. Agua, luz, teléfono, impuestos municipales, papelería. Eso vienen siendo costos fijos. Y costos variables. ¿Cuáles vienen siendo los costos variables? Los costos variables son los que se modifican de acuerdo al nivel de producción, que lo dijimos ahora. Mano de obra variable y materias primas, insumos y materiales. Dese cuenta que lo que es materias primas, insumos y materiales siempre van a estar en costos variables. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una metodología que nos va a servir determinar, que se llama matriz de costos, donde permite determinar los costos que se generan en una entidad. Es decir, es una hoja de Excel, es una metodología que me permite a mí conocer los costos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Les quedó claro lo que es costo fijo y costo variable? Esa pregunta va en el examen. Y allá en el examen les voy a preguntar es que me digan, que seleccionen unos ejemplos de los que son fijos o de los que son variables. Ya les dije una pregunta ya. ¿Prestaron atención? Sí, profesor. Muy bien. No, profe, repítame, hágame el favor, repítame que me perdí. Yo acabo de unirme y no vi lo anterior, pero sí que no vi que estaba explicando. Así que si me puede favor de... Profe, José Doria está Sí. pidiéndole para entrar. Pues yo creo que ya ingresó, no. Porque mire, aquí está ya Yo prácticamente. no sé, él estaba escribiendo ahí en el grupo. Díganle que intente nuevamente si no está aquí. Porque, mire, ya estamos Yo conectados. estoy dentro, profe, no se preocupe. Listo. Listo, José. Ok. Bueno, entonces mire, nuevamente para los que llegaron ahora. Estábamos explicando bueno. Siempre lo que vamos a ver hoy es que vamos a analizar una metodología que nos permite identificar los costos fijos y los costos variables. Y esa metodología nos va a identificar cómo es el comportamiento de los costos y cómo se comportan las utilidades. Esta pregunta no se las tengo en el examen, pero la vez pasada, no sé si fue a este grupo que se las hice, donde decía: señores, acuérdense qué son las utilidades de un negocio o cómo se calculan las utilidades. Eso es algo que ustedes siempre deben saber. ¿Quién me dice? Señor José, que llegó ahora, de último. ¿Cómo se calculan las utilidades de un negocio? Fácil, José. Si yo voy a saber, yo te propongo un negocio y tú quieres saber la Disculpe, utilidad. profe, dígame la pregunta otra vez, que no me, dígame, discúlpeme. No se escucha muy bien. ¿Cómo escuchan los demás? Lo que Se le pasa es que escucha entrecortado, profe. Profe, estoy yo sí utilizando le un escucho micrófono. bien, pero yo a José le escucho entrecortado, a José. Ok, listo. Lo que pasa es que estoy utilizando un micrófono aquí de esto de Bluetooth y Yo, todavía no sé si se escucha muy bien. yo tengo problemas. Ok, listo. Bueno, mire.
Hagámosle la pregunta a otra persona. Si yo quiero saber la utilidad de un negocio, de cualquier negocio, ¿cómo calculo yo la utilidad? Vamos a echarle. Yo voy a cambiar de micrófono, diciendo que este micrófono no está así. Dime un segundo. Profesor, Aló. Ahora profe, sí, profe. cambié de micrófono porque aquí. Este se escucha peor, profe. ¿Cómo? Este se escucha más suavecito. ¿Se escucha más suave? Sí, señor. Se escuchaba mejor el anterior. Claro, el otro se escuchaba mejor. Para Si mí no, que vaya a el devolverlo, teléfono está se nuevecito. escucha más alto. Este se escucha así como lejos. El otro se escuchaba más alto. Ok, dame un segundo a ver. Y ahora, ¿me estás escuchando? Ahora está mejor. Sí, profesor. Ok, listo. Bueno, ahora sí, continuamos. Bueno, entonces le estaba hablando yo de Profe. las utilidades. Sí, señor. Profe, las utilidades no se calculan restándole al valor de las ventas totales el valor de los costos totales y de los gastos que hubieron. Exacto. Eso nunca se les debe olvidar. Utilidad viene siendo igual a las ventas menos los costos menos los gastos. Eso no tiene pérdida ahí. Sí, ese concepto nunca se les debe olvidar. La utilidad viene siendo igual la diferencia de las ventas menos los costos y los gastos. Entonces, continuando, estábamos explicándole aquí en esta presentación que cuando hablamos, hay un componente que se determina que son costos fijos y un componente que son costos variables. Cuando hablamos de costos fijos, son aquellos costos que permanecen en el tiempo, que no dependen del nivel de producción. ¿Cómo así que no dependen del nivel de producción? Que si yo produzco cualquier cantidad, siempre van a estar fijos en esos. Y hay un componente que es variable que depende del nivel de producción. Que a medida de que yo voy produciendo, esos costos van a ser variables, como es la mano de obra que yo le pago por unidad producida y los materiales o los insumos.
que a medida que yo voy produciendo mayor número de unidades, voy utilizando o me voy gastando más insumos y materiales. Entonces aquí nos decía que en la fabricación o en la comercialización o prestación de un servicio existen dos clases de costos. Los costos totales, que es la suma del costo fijo total y el costo variable total, que es prácticamente lo que vimos acá. Que el costo total viene siendo esta figura que ustedes vienen aquí, que es la suma del costo fijo y del costo variable. Si yo les pregunto, esas preguntas tipo examen ECAES, examen Saber Pro, les dicen, ¿cuál es la figura que representa el costo total? Entonces, si esta figura aquí viene siendo la figura esta que yo estoy aquí volteando con el mouse. Entonces, costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo al valor producido. Mano de obra variable, materias primas, insumos y materiales. La mano de obra puede ser fija y puede ser variable. Decíamos que la mano de obra es fija cuando ustedes van a un negocio y se dan cuenta de que a esa persona le pagan siempre un sueldo fijo. Es decir, que produzca o no produzca, le pagan un sueldo fijo. A diferencia, puede haber que dicen, no, a esta persona le pagamos un sueldo fijo, pero adicionalmente también le pagamos algo variable, que depende de lo que él vaya produciendo. Entonces, allí esa persona tiene tanto un componente fijo como un componente variable, pero siempre y cuando ese costo variable dependa de los niveles de producción. Entonces, aquí el día de hoy les vamos a aplicar este señor que viene siendo una tabla que se llama matriz de costos y utilidades. Lo vamos a aplicar mediante un ejemplo. Es bueno que ustedes vayan copiándolo, vayan haciendo el ejercicio porque yo les voy a ir preguntando. Entonces, vayan copiándolo. Aquí nos vamos copiando. Yo también lo voy a hacer en Excel para que ustedes lo vayan haciendo. Lo van copiando en su... Este es el enunciado. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Qué están viendo ahora mismo? Sí, señor. Listo, miren. Miren lo que dice. La estructura de costos de una división de la clínica Vida Sana. Es decir, es una división de la clínica. No es toda la clínica, sino que esa división ya se le conoce que tiene un costo fijo de 100.000 y costo variable por unidad de 100.000. Dice, la capacidad presupuestada de la clínica son 1.000 pacientes. Entonces vamos a analizar. Lo primero que vamos a hacer es niveles de actividad o servicios prestados. Esto vamos a colocar aquí en la primera columna. La segunda me dice costo variable por unidad. Estoy copiando. Vamos despacio para que Profe, vayan. despacio, profe. Listo, vale. No te preocupes que vamos despacio y nuevamente estamos haciendo aquí la tabla. Aquí tenemos el enunciado. Vayan copiando el enunciado. Despacito. Listo. La tercera fila dice costo variable total, CB, costo variable total.
CFT, que significa costo fijo total. CF es las por unidad, costo fijo por unidad. Costo total. Nuevamente vamos a analizar esta tabla que acabamos de hacer aquí. En la primera columna tenemos los niveles de actividad o servicios a prestar. Aquí el ejercicio nos da que vamos a calcularlo con 1, con 500, con 800 y con 1000. Fíjense cuenta que el ejercicio nos está diciendo, nosotros aquí vamos a analizar varios comportamientos. 1, 500, 800, 1000, vamos a agregarle uno adicional y vamos a analizarlo en 200 también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a hacer primero analizar qué pasa con los costos cuando se presta un solo servicio. Después cuando se prestan 200, cuando se prestan 500, cuando se prestan 800 y cuando se prestan 1000. Cuando hablamos de capacidad presupuestada de una clínica, es capacidad presupuestada viene siendo, cuando hablamos de la capacidad, viene siendo un valor que yo presupuesto teniendo en cuenta lo máximo que yo puedo producir. Es decir, es una capacidad presupuestada de 1000 pacientes. Estas capacidades, por lo general, vienen dadas de pronto por el número de camillas que tengo, el espacio, el número de médicos. Entonces, la capacidad me viene dando dependiendo de eso. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de una moto en pasajeros? 2 personas. ¿Cuál es la capacidad de un automóvil? Cuando usted ve la tarjeta de propiedad, 5 personas. Ya que las personas metan más de ese cupo, pero ya legalmente uno al establecer la capacidad viene estada por la capacidad que tiene mi negocio, mi sección o mi equipo. Entonces la capacidad puede estar dada por horas hombre, por el número, me la puede determinar el número de médicos, porque yo puedo tener un hospital muy grande, pero si solamente tengo un médico y ese médico me atiende 8 personas en el día, entonces la capacidad de ese hospital viene a estar dada por el número de personas que atiende ese médico, así sea el hospital más grande que ustedes vean. Si yo tengo, por ejemplo, también el mismo hospital, pero o hago los exámenes, ¿se acuerdan cuando estaba hablando de los laboratorios para hacer las pruebas de COVID? Decían, pero ¿cuáles no tienen capacidad? De pronto había muchas personas que sabían hacer las pruebas, pero la capacidad estaba dada por, digamos, por qué tanto podían hacer las pruebas los equipos que tenían. Si el equipo me producía o me tenía una capacidad de 500 pruebas diarias, esa venía siendo mi capacidad. Entonces, a veces la capacidad tenemos que saberla muy bien, que a veces no depende a veces tenemos que identificar cuál es el factor que depende de esa capacidad. Entonces, en este caso, para esta sección de la clínica Vida Sana, la capacidad máxima es de 1000 pacientes. Entonces, ¿qué pasa cuando atiende 1? ¿Qué pasa cuando atiende 200? ¿Qué pasa cuando atiende 500? ¿Y qué pasa cuando atiende 800? Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio con 1. Entonces, aquí empezamos con 1. Nos dice, ¿qué datos nos está dando el ejercicio? Nos está dando los costos variables por unidad. Nos está dando que el costo variable por unidad es 100. ¿Qué quiere decir ese 100? Acuérdense la definición del costo variable.
¿Qué quiere decir ese 100? Ese 100 me quiere decir que una unidad me va a mí a generar, es como cuando ustedes hacen, por ejemplo, un pan. Un pan, ustedes saben que se gasta, costo variable de un pan viene siendo la materia prima que tiene ese pan. Entonces, si yo digo que el costo variable por unidad de ese pan es 100, ¿qué quiere decir? Que si yo produzco un pan me cuesta 100. Si produzco 2 panes, tengo que multiplicar 2 por ese 100. Entonces ese viene siendo el costo variable, pero dése cuenta que me dice por unidad. Es decir, por una unidad me va a costar producir ese pan, me va a costar 100. Entonces el costo variable total, cuando hay un nivel de producción, vamos a empezar con este aquí, vamos a ponerle un amarillo para que ustedes lo identifiquen. Entonces vamos a hacer el costo variable total para cuando yo atiendo un solo paciente. ¿Qué pasa? Un solo paciente. Yo tengo mi hospital o mi sección de la clínica y durante el mes solamente me fue un solo paciente. No atendí a más ninguno. Entonces el costo variable total viene siendo la multiplicación del número de pacientes por el costo variable por unidad. Entonces, en este caso, le dio 100. Podemos hacer aquí un maquetito y para que ustedes sepan de dónde salen los cálculos. Vamos a cada columna un número. Entonces, el 2 viene siendo igual la multiplicación. Hay que ponerlo, perdón. Aquí viene siendo el costo variable total, la multiplicación de 2 por de 1 por 2. La columna 1 por la columna número 2. Es decir, yo aquí, si ustedes aquí miran de dónde sale la multiplicación, yo multipliqué el nivel de servicio, que es 1, por el costo variable total. ¿Vieron esa parte ahí o no la alcanzaron a ver? No sé, es muy pequeña. No, profe. ¿No qué? Explique no ese punto, profe. Listo, bueno, mire, nuevamente. Tenemos un ejercicio donde nos dicen, la clínica Vida Sana tiene unos costos fijos totales de 100.000. Costos fijos totales los ubicamos aquí en esta columna. Es decir, como sabemos, ¿se acuerdan que los costos fijos siempre se van a mantener fijos? Produzcan cualquier número de unidades, estos costos fijos siempre van a ser de 100.000 pesos. Entonces, aquí los costos fijos son de 100.000. Nos dice que el costo variable por unidad es de 100 pesos. ¿Qué quiere decir ese costo variable por unidad? Que cada unidad que yo produzca o preste el servicio me va a tener un costo variable de 100 pesos. Es decir, si yo atiendo a un paciente, yo me voy a gastar 100 pesos en costos variables. Y se acuerdan que yo mencioné que los costos variables eran materiales, insumos. Para digamos que este ejemplo solamente materiales e insumos. Entonces yo me gasto 100 pesos por cada paciente en materiales e insumos. Entonces vamos a analizar qué pasa cuando se atiende un solo paciente, cuando se atienden 200, cuando se atienden 500, cuando se atienden 800 y cuando se atienden 1000. Entonces empecé a hacer el ejercicio en el momento que atendíamos un paciente. Cuando atiendo a un paciente, el costo variable por unidad es 100 pesos. Entonces el costo total es 100 pesos por 1. Es decir, yo multiplico un servicio por 100 pesos. Entonces, el costo fijo total es 100.000 pesos, que me lo da el ejercicio, que viene siendo el costo que se mantiene fijo independiente de lo que yo produzca. Entonces, después viene algo que esta columna, la columna número 5, que me dice
costo fijo por unidad. El costo fijo por unidad se saca de dividir la columna número 4 sobre el número de unidades. El número de unidades es la columna 1. Oh, profe. ¿Sí? Profe, repite esa parte, por fin. Profe, si el costo fijo el costo fijo total es la multiplicación de los 100 por 1, ¿por qué todo le va a dar igual? No va cambiando, pues, si son los 200 por 100, 500 por 100. Eso cambia. Porque Lo que pasa es que apenas estamos haciendo el primero. Ahora miremos que pues cuando hagamos el segundo, por ejemplo, aquí en el segundo, ya ok, porque viene siendo. No, claro. Lo que pasa Vamos es que adelantemos. el total va a ser igual para todo. El costo fijo total nomás. Ya los El demás. costo fijo dio el ejercicio, Carol. Sí, exactamente, no te confundas. El costo fijo total me lo da el ejercicio. Acuérdense de la gráfica. La gráfica acá nos decía que el costo fijo siempre va a ser el mismo. ¿Se acuerdan aquí? El costo fijo siempre va a ser el mismo. Produzca yo un paciente, 10 pacientes, 1000 pacientes, siempre el costo fijo va a ser el mismo. Entonces, este costo fijo me lo da el ejercicio, que es de 100.000. Este número aquí me lo dio el ejercicio y yo no lo estoy calculando. El que calculé yo fue el costo variable total, que es la multiplicación de el número de servicios a prestar por el costo variable por unidad. Entonces aquí, cuando voy a calcular el costo fijo por unidad, viene siendo, como yo sé que el costo fijo es 100.000, que es el total, entonces es igual al costo fijo total sobre el número de unidades. En este caso, ¿cuánto me da? 100.000 pesos también, porque el ejercicio lo estoy haciendo con una sola unidad, con un solo paciente. Y el costo total viene siendo, miren la gráfica aquí, ¿a qué? Y lo hicimos en la presentación. ¿A qué es igual el costo total? El costo fijo total más el costo variable total. Y llegó y se fue. No estoy viendo los comentarios del chat. Cualquier cosa, si ustedes necesitan que... Bueno, mire, voy a terminar de explicar el primero y después continúo con 200. Ya de pronto, ya cuando haga el de 200, lo van a comprender muchísimo mejor. El costo total viene siendo la suma del costo fijo total, que viene siendo... El costo fijo total está aquí en la columna número 4 más el costo variable total más el costo fijo total. Si yo quiero saber cuál es el costo total que existe cuando atiendo un solo paciente, entonces voy a sumar el costo variable más el costo fijo. Entonces, en este caso me dio 100.100. ¿Qué quiere decir? Que para yo atender un paciente, un solo paciente durante un mes que estoy haciendo el ejercicio, me gasté 100.100. 100.100 que está comprendido en 100.000 pesos que son fijos y en 100 pesos que son variables. Y después, entonces, este viene siendo el costo total. Y el costo total por unidad, siempre el costo total por unidad viene siendo un costo total que va a dividirse sobre el número de unidades, en este caso 1. ¿Qué quiere decir? Que una unidad de un paciente me costó 100.100. Entonces de pronto ahí hasta el momento están embolatados, pero vamos a hacer el de 200, que viene siendo los mismos cálculos y los vamos comparando. Vamos a hacer el de 200. Profe, espera un momentico, disculpe, el último, el costo total por unidad, ¿cómo que se saca? ¿Es una división? Okay. Se divide 6
1. Es decir, yo dividí el costo total, toda esta columna, en la columna número 6, la dividí sobre los niveles de actividad o los servicios a prestar. En este caso, 1. Yo dividí aquí, la columna número del costo total sobre los niveles de actividad. En este caso, 1. Ahora vamos a hacer de 200. Vamos a hacer el de 200 y ya vamos comprendiendo muchísimo mejor. Es que ustedes vayan haciendo y vayan anotando ahí de dónde salen los cálculos para que después no se pierdan. Miren el 200. Vamos a empezar. Este señor, el ejercicio nos dio los niveles de actividad y los costos variables por unidad, que son 100 pesos. Entonces, vamos a calcular aquí el costo variable total para 200. Entonces, el costo variable total para 200, yo voy a multiplicar 200 por 100. El costo variable por unidad. ¿Por qué? Porque me está diciendo si que atender a un paciente me cuesta 100 pesos, o sea, tiene un componente variable de 100 pesos, que son las gasas y los materiales y los insumos. Si yo atendo 200 pesos, entonces yo me voy a gastar 200 por 100. Entonces, en este caso, el costo variable total para cuando yo estoy atendiendo 200 pacientes no viene siendo, dése cuenta que pasó de cuando atendí un solo paciente me gasté 100. Cuando atendí 200, ¿cuánto me gasté? 20.000. Si vieron ese cálculo, mira, acá le estoy colocando el machete de dónde sale. Aquí les estoy colocando el machete en la parte superior. ¿De dónde está saliendo? Entonces multiplico yo la columna 1 por la 2. Entonces me da 20.000. Entonces nuevamente, aquí el cuarto no lo voy a calcular porque ya me lo está dando el ejercicio, que es el costo fijo de 100.000 pesos. Este costo fijo quiere decir que produzca yo cualquier unidad siempre va a ser fijo. Entonces vamos a calcular. Una pregunta, bro. Sí, señor. ¿Y ese costo fijo en los ejercicios que usted vaya a colocar siempre lo van a dar? Sí, claro. Por ejemplo, si yo, siempre se va a hacer la barra, sí, porque cuando yo te voy a dar el costo fijo, así yo te diga que el costo fijo para un producto es 100, tú ya vas a saber que siempre va a ser el mismo, porque es fijo. ¿Entiendes? Entonces, listo. Ese dato se tiene que dar. Entonces, nuevamente, vamos aquí. Y el costo variable. El costo variable por unidad. Es que el ejercicio prácticamente, es que aquí más que hacer el ejercicio es los análisis que vamos a hacer ahora al final de este ejercicio. Hay alguien que se está conectando. No. Bueno, continuamos. Entonces, costo fijo por unidad. Si tenemos que el costo fijo total es 100.000, el costo fijo por unidad, ¿cómo lo calculo? El costo fijo sobre el número de pacientes que voy a atender. En este caso, 200. 500. Entonces, exacto, lo dividí sobre 200 y me da 500. ¿Qué quiere decir este 500? Que cuando yo atiendo un solo paciente, ¿cuánto me da el costo fijo? O sea, que un solo paciente se consume el costo fijo. Cuando yo atiendo 200 pacientes, quiere decir que ya ese costo fijo, que es de 100.000, yo se lo voy cargando a cada uno de esos pacientes. Sí, ya es como cuando ustedes dicen, tú me saliste, yo tengo una tienda o yo te hago un proyecto solamente para una persona. Si yo tengo un costo fijo, esa persona me va a salir a mí costosa porque todo el costo fijo se los tengo que cargar a un solo paciente. Pero entonces, a medida de que yo voy atendiendo más pacientes, el costo fijo ya se me va disminuyendo porque o sea, no se me va disminuyendo, sino que yo se lo voy cargando a cada uno de los pacientes. Micrófono, por favor. Eso, ok. Eso es como
cuando esas empresas que ofrecen cursos, les sale más rentable de un costo fijo en cuanto más estudiantes tengan. Así es, mire, por ejemplo, la educación virtual. Digamos que la universidad tuviera un modelo de negocio que fuera totalmente virtual. Dese cuenta que usted es totalmente virtual, da lo mismo. O sea, le sale más barato o más, los costos van a ser muchísimo menor a medida que yo tenga más estudiantes. Porque cuando yo estudié virtual, a veces uno se da cuenta que en un salón a veces 40, 50 personas y el costo iba a ser el mismo, un solo profesor. Entonces lo que hacían era que varias personas de diferentes países los iban atendiendo con el mismo profesor. Entonces ahí el costo fijo se va cargando y a la hora de que vayamos a calcular las utilidades van a ser muchísimo mayor. Y ahora calculamos las utilidades y se van a dar cuenta. Entonces, mira, en este caso, el costo fijo ya pasó de 100.000 a 500. Entonces, el costo total, ¿a qué es igual el costo total? 120.000. ¿Cómo lo calculaste? Costo Calculé total entre la unidad. el costo fijo Pues, total. profe, la suma entre el costo total más el costo variable total. 20.000 más 100.000. Listo. Entonces, mire, uno solo el abre y costo ya. total viene siendo la suma de este señor de este más este. El costo total. Y el costo total por unidad Es el costo total entonces entre yo lo calculo. El costo actividad. total sobre el nivel de actividad, que son el número de pacientes. En este caso, dense cuenta que, mire, señores, ¿qué quiere decir costo total por unidad? Que atender un paciente, si yo atiendo 200 pacientes, el costo se me baja a 600. Si yo atiendo un solo paciente, o sea, prácticamente lo que me está diciendo que el ejercicio es que atender un solo paciente no es negocio. Atender 200 pacientes, miremos a ver si de pronto todavía es negocio. O entonces hagamos nuevamente el ejercicio con 500. Prácticamente los cálculos van a ser iguales. En el caso de 500, ¿a qué es igual? El costo variable. Multiplico cuál por cuál. Ya pasamos a la tercera, a 500. El costo variable es la multiplicación del nivel de costo de variable por unidad. Son 50. Exacto. ¿Por qué les dio 250 y a mí me dio 50.000? 50.000. Exacto. Miren a ver qué están multiplicando. Multipliqué Da eso, 500. 100 por 100 por 500. Da lo mismo, da 50.000. Listo. Entonces acá el costo fijo por unidad viene siendo la división de 100 sobre el número de unidades, viene siendo 500. Entonces dio 200. Dese cuenta que los costos fijos, a medida que yo voy aumentando los niveles de producción, los costos fijos no es que vayan disminuyendo, es porque el costo fijo total se mantiene fijo, sino que va disminuyendo el costo fijo por unidad. Es, por ejemplo, si yo tengo un bus, Montería CRT, dése cuenta que los costos fijos totales siempre van a ser los mismos. ¿Cuáles son los costos fijos de ese señor del bus? El combustible, el combustible y lo que le paga al chofer y al ayudante. Entonces, ese señor, por eso es que hay veces que en ese tema de transporte, ellos lo que buscan primero es llegar a ese costo, absorber el costo fijo y el costo variable que van a tener ahí. Y que en este caso prácticamente todo es fijo. Y además de eso, entonces esos señores dense cuenta que cuando ya saben que llegan a un punto
Ya cuando llegan a cierto punto a veces hacen más descuentos porque ya saben que de ahí para allá todo es ganancia. Entonces eso lo analizamos ahora con un ejemplo. Entonces el costo total aquí viene siendo el costo variable total más el costo fijo total, que es 150.000. Y el costo total por unidad viene siendo el costo total sobre ¿cuál? Sobre 500. Los niveles de actividad. Sobre 500. Entonces, dése cuenta que cómo va disminuyendo aquí. Lo que es esta columna es prácticamente la que más se analiza. Y si continuamos con el ejercicio, ya se hace prácticamente igual. Y va a seguir disminuyendo. Va a seguir disminuyendo. Entonces, yo puedo bajar aquí las fórmulas y hagamos el análisis. Hagamos los análisis. Vamos a analizar primero qué pasó aquí. La primera columna no tiene nada que analizar, sino me lo está diciendo el ejercicio, que esta clínica se está analizando qué pasa cuando el nivel de producción es un paciente, 200 pacientes, 500 pacientes, 800 pacientes y 1000 pacientes. La segunda columna, ¿qué análisis podemos decir? Que cada paciente, es decir, que cada paciente, si quieren van anotando ahí el análisis de cada columna. ¿Cómo, profe? Ok, listo. Mire. Análisis de la primera columna no tiene ningún análisis, o podemos decir que aquí lo que nos pide el ejercicio es que estamos analizando cómo se comporta a medida según diferentes niveles de actividad, que vamos a analizar un nivel de actividad de 1, uno de 200, uno de 500, uno de 800 y uno de 1000 pacientes. O sea, uno ahí puede poner también lo que uno quiera. Por ejemplo, yo puedo poner 100, 200, 300, hasta 1000. O como no, yo por lo general les doy no, hasta 1000 es lo máximo, porque es en cuenta que hablamos que la capacidad de esa clínica. Pero me refiero a de 100 hasta los 1000, por ejemplo. Sí, sí, claro. Aunque yo en el ejercicio, yo sí ya se los doy para que ustedes analicen las cantidades específicas. Análisis de esta segunda columna, aquí me lo dice. ¿Qué significa que el 100 siempre sea el mismo? El costo variable por unidad de cada uno de los niveles de actividad del servicio, ¿no? Exacto. Entonces, que el costo variable, que el costo por producir una unidad, el costo que es variable, que puede ser de los insumos y de los materiales, cuando hablamos de una unidad, va a ser estándar. Es decir, que a medida que yo vaya produciendo una unidad, me va a ese costo se va a mantener, digamos, estándar para una unidad. El costo variable por unidad. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que si yo produzco una unidad, pues me voy a gastar la misma masa, hablando de un pan, o los mismos insumos que al momento que vaya a producir, pues, una unidad, independiente que yo esté atendiendo en ese momento 1000 pacientes. Si yo atendí hoy un paciente, me gasté una gasa, una inyección y un insumo. Entonces, así esté la clínica más llena, yo siempre para atender a un paciente me voy a gastar 100 pesos, que es lo que me cuesta una gasa, una inyección y un insumo. Entonces, aquí pues esta parte me la da el ejercicio y no hay mucho que analizar. Esta parte aquí sí tenemos que hacer un análisis. Si yo les pregunto, ¿cómo se comporta el costo variable total? Entonces, ustedes se dan cuenta que este costo variable total va aumentando. Entonces, ustedes pueden explicar, a medida que yo voy aumentando los niveles de producción o de servicio, voy aumentando los costos variables, ya que los costos variables dependen nuevamente de los niveles de producción. Eso no tiene.
Entonces, en estos costos variables están incluidos los insumos y los materiales. Listo. Ese viene siendo el análisis. Que a medida que yo aumente la producción, voy a tener... Bueno, a medida que los costos variables totales van aumentando a medida de que yo voy aumentando los niveles de producción. ¿Cómo así? A medida de que yo voy atendiendo mayor número de pacientes, se sobreentiende que para cada paciente yo voy a utilizar unos insumos y unos materiales. Entonces, a medida que yo voy atendiendo a mayor número de pacientes, quiere decir que yo me estoy consumiendo más costos variables. Para este caso, determinamos que estos costos variables son de materiales e insumos. Listo. Este viene siendo el análisis. El análisis para la cuarta columna dice costo fijo total. Ese no tiene prácticamente análisis. Es que el costo fijo total es que independiente a las cantidades a producir o al número de pacientes a atender, el costo fijo total siempre se va a mantener constante. En este caso, el costo fijo es de 100.000 pesos. Esa viene siendo la explicación de esta columna. Que los costos fijos siempre se van a mantener constantes. Esta columna 5, ¿quién me la explica? ¿Qué pasó con los costos fijos por unidad? Disminuyen, profe. Listo, disminuyen. Pero ¿por qué disminuyeron? ¿Por qué creen que disminuyó? Porque se van atendiendo muchas más Porque, personas. profe, bueno, entre más, pues, más atienda, le sale mejor el negocio. ¿En qué sentido? En que si atiende una persona, tiene pérdida, por así decirlo. En cambio, entre más personas va atendiendo, el costo fijo va disminuyendo y pues ya tiene como que mayor ganancia, por así decirlo. Exacto. Eso es como cuando ustedes dicen, mire, yo invertí, digamos, yo les voy a hacer a ustedes un negocio de una charla que les voy a explicar. Y entonces yo invertí ese día en esa charla, me gasté 100.000 pesos en marcadores y todo lo que yo llegué. Eso era un costo fijo. Entonces, a medida de que pues yo atienda más personas, ese costo fijo lo que voy a hacer es que yo se lo voy a cargar a más personas. Si yo atiendo muchísimas, no es lo mismo atender yo 5 personas o atender 50, quiere decir que ese costo fijo se lo estoy cargando a muchas más personas. Es decir, que prácticamente viene siendo como una asignación de esos costos fijos por unidad. Que si yo a la hora de analizar los niveles de producción o los niveles de atención, me va a dar que el costo fijo por unidad va disminuyendo, ¿no? Así como lo dicen ustedes. Y ahora sí, el análisis de estas 6, el costo total. El costo total, a medida que yo voy produciendo mayor número de unidades, me va a ir aumentando. Pero ahí dése cuenta que el costo total no me dice nada. Uno va aumentando, pero no en sí, no me está diciendo mucho, porque de pronto no me, digamos, sabemos que va aumentando, pero no en qué proporción. Sí. Profesor, hágame el favor y me repite el análisis de la columna 5, por favor. Ok. La columna 5, ¿qué nos está diciendo? Que a medida que nosotros aumentemos los niveles de producción, el costo fijo por unidad, la asignación de ese costo fijo total va a ir disminuyendo. Es decir, que yo este costo fijo total, que es de 100.000 pesos, yo se lo tengo que ir cargando a todos los pacientes que voy atendiendo. Entonces, a medida de que yo voy atendiendo mayor número de pacientes, ese costo fijo, la asignación que yo le hago de ese costo fijo total a cada uno de los pacientes va a disminuir. Ahora que lleguemos a este punto aquí, nos vamos a dar cuenta. Y el costo total, la columna número 6 nos dice que el costo total va aumentando a medida de que voy aumentando los números de atención, porque des en cuenta que el costo total
Es la suma del costo fijo más el costo variable. El costo fijo siempre va a ser fijo y el costo variable va a ir aumentando. Entonces, por ende, este costo total va a ir aumentando. Y entonces aquí en la 7 nos dice costo total por unidad. El costo total por unidad nos está diciendo es cuánto me sale a mí producir una unidad. Entonces, ¿cuánto me sale a mí producir una unidad? Porque acuérdense lo que veíamos acá, que el costo total viene siendo este señor aquí. ¿Cuánto es la suma del costo fijo más el costo variable? Entonces, aquí me está diciendo cuánto me cuesta a mí producir una unidad. Si yo produzco una unidad, me sale a mí en ¿cuánto? 100.100. Si produzco 200 unidades, me sale en 600. Si produzco 500, me va disminuyendo. Si produzco 800, ya me salen 225. Y si atiendo 1000 pacientes, me sale en 200. Entonces, ¿qué quiere decir el análisis ahí? Que a medida que yo vaya aumentando los niveles de producción, el costo total por unidad me va a ir disminuyendo. Entonces, por eso es que hay veces que esta tabla nos va a servir a las empresas precisamente para más adelante hallar lo que es el punto de equilibrio, saber qué precio le pueden dar al producto o al servicio. Por ejemplo, si ustedes tienen esta tabla aquí, olvídense de las demás. Esta tabla número 7. Esta tabla número 7, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de los objetivos que tiene la contabilidad de costos es asignar un precio de venta? Ustedes, ¿qué precio de venta? Si ustedes le quieren más o menos ganar un 40% a la atención de un paciente o un 50%, ustedes, ¿qué precio de venta por unidad más o menos colocarían ustedes allí? ¿Cuál creen cómo haría una empresa para decir, vamos a cobrar esto o vamos a cobrar esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería lo óptimo ahí cobrar por un servicio? Profe, yo tengo entendido de que uno le saca el 40% al valor de utilidad o lo que nos costó el producto, correcto, en este caso a la atención. Y ese 50, ese 40 que se saca, en ese por ciento se le sumaría al mismo valor que le sacamos el 40. Así Exacto. que podemos nosotros dar el precio de un producto. Entonces, a esta tabla nos sirve porque digamos, si yo le quiero ganar el 40%, tendrá que multiplicar este por 1.4. Ahí, entonces, lo tengo que vender en 140.140 para ganarle el 40%. Pero la pregunta es, estos son los precios que si yo les quiero vender, ganar más o menos el 40%. Pero si ustedes todavía no saben, ustedes tienen la capacidad de la clínica que son 1000 pacientes. ¿Cómo creen o cómo harían? Vayan pensando más allá. Ustedes son los gerentes. ¿Qué precio? Porque al momento que yo voy a ir, ustedes no me van a cobrar 140.000 pesos. Ustedes me van a tener un precio de venta estable. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Sería, primero, bueno. No escucho. ¿Qué estaba hablando? No iba a hablar usted primero. No, lo que yo les iba a preguntar es... Profe, repita la pregunta, por favor. No, lo que iba a decir, profe, qué pena, que si ya calculamos el de una persona, pues hacemos una regla de 3 simple con respecto a los 1000 que se tienen. Y ahí, pues, miramos cuánto cobramos, ¿no? Yo ya sé lo que me sale el costo de una persona. Pero dense en cuenta que el costo fácil se multiplica por el número de personas que hay. Pero miren, miren algo. Aquí la tabla lo que me está diciendo es
que si yo atiendo a una persona, me sale en 100.000. Si van 500 pacientes, me va disminuyendo, me salen 300. Si van 1000 pacientes, me salen 200. La pregunta es, yo tengo que establecer un precio de venta fijo, porque ustedes al momento que le van a cobrar a alguien, no va a decir, mire señor, apenas hoy ya ha venido un solo paciente, hoy tengo que cobrarle a ustedes más. Ustedes al momento que van a ofrecer el precio, ya lo ofrecen, listo, mire, aquí el precio del servicio es 1000. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Cómo haría una empresa para fijar un precio establecido? Son muchos factores. Sí. Variable por O sea, un precio estable por persona, sí, bro. Exacto. Entonces, O sea, un esto es lo promedio. que me sirve a mí. Exacto, es para determinar un precio estable. Ustedes pueden decir, yo puedo sacar acá un promedio. Sí, toca dividir, ¿no? O de Dividimos, pronto ¿no? analizar. Mire, ¿qué les aconsejaría yo? Ustedes analicen según su negocio cuál es el nivel de ocupación que va a tener su negocio. Por ejemplo, ustedes pueden tener 1000 camas, pero ustedes hayan un promedio de los niveles de ocupación que puede tener ese negocio durante este tiempo que ha pasado. Entonces ustedes saben que los niveles de ocupación siempre se mantienen, por decirlo, en promedio en 500. Entonces yo ya cojo el costo de 500 que fue de 300 y yo puedo coger Pues, que yo... entonces ahí se utiliza la estadística, ¿no? Exacto, ya en la experiencia que ustedes tengan, la estadística, el comportamiento, la competencia, ya eso es decisión de ustedes. Pero aproveché ahí para hacerles esa pregunta, porque eso ya uno la toma, esa decisión la toma con más criterio, o sea, con más elementos que uno tenga. Pero bueno, hasta aquí viene siendo la explicación de esta tabla, que esta tabla de matriz de costos lo que nos permite es identificar cómo es el comportamiento de los costos a medida de que yo voy aumentando los niveles de producción. Entonces, si vemos aquí en la presentación, nos dieron los mismos valores. Profesor, sí. Pero para establecer esa tarifa, o sea, también había que llevar ya un tiempo. Sí, claro, hay muchos factores. Hay veces que el negocio es nuevo, que yo no puedo hallarla, entonces tengo que tener un tiempo. También a veces yo puedo hallar esa tabla y me doy cuenta, mire señores, puede pasar esto, que yo hice este estudio porque ese es mi negocio. Ese estudio yo lo hago con datos que yo tengo. Y pasa que yo me entero que la competencia, el servicio lo vende en 280. Si yo me entero que la competencia lo está ofreciendo en 280 pesos, ¿qué puedo hacer yo ahí? Piensen ustedes. Ponerlo en 275. No, tanto eso. Listo, Bueno, en 275. una publicidad engañosa, más bien. Decir que se ofrece otro beneficio y se le mete la misma vaina. No tanto Pues sí. eso, mire. Si la competencia lo vende a 280 y yo le igualo ese precio a 280, entonces yo ¿cuánto más o menos tengo que producir? Yo tengo que producir por lo menos más de 500. O sea, yo tengo que calcular cuánto es que me sale y la utilidad que yo quiero para llegar a esos 280. Entonces yo ya sé que el negocio, si yo atiendo 200 pacientes, no me sirve. Si atiendo 500, tampoco. Yo siempre tengo que estar en una escala superior para que me dé las utilidades. Entonces, o sea, más que hacer el ejercicio es, ¿para qué nos sirve esta información? ¿Cómo? ¿Para qué nos sirve esta información? Entonces, miremos el análisis. Si ustedes ven el análisis aquí, prácticamente viene siendo el análisis que vimos acá, como el mismo que yo les expliqué, pues, pero acá en la presentación está más técnico. Entonces, este viene siendo, yo les voy a dejar. Profe, una pregunta. Sí, señor.
ese análisis, o sea, tengo la idea enredada, espero que usted me la comprenda o me ayude a ordenarla. Usted dice que uno cómo hace para deducir con el servicio que tú prestas, correcto, todo lo que te gastas en ese servicio, uno cómo deduce como tal esa utilidad que necesito yo para que la clínica, el hospital o mi empresa siga. Me imagino que hay que multiplicar esa ganancia, ese 40, ese 30, por el número de pacientes, que podemos atender y sabemos cuál es la utilidad que tenemos nosotros ahí, ¿no? ¿O sí? Bueno, lo que pasa es que aquí la utilidad, viene siendo como dato más importante, esta columna viene siendo como la columna más importante que yo voy a tomar. Prácticamente correcto. Esta última columna. Entonces, ¿qué me está diciendo allí? Me está diciendo que si yo produzco un solo producto me sale muy caro, me sale en 100.100. Si atiendo 200 pacientes ya me sale en 600. Si atiendo 1000 pacientes, que sería lo óptimo, me va a salir en 200. Pero de pronto, entonces si yo sé que siempre tengo un negocio que está lleno y tengo una capacidad de 1000, es más, y la gente la dejo de atender y siempre estoy atendiendo 1000, entonces yo ya sé que el costo a mí me sale en 200. Entonces, aquí lo que me sirve este costo de 200 es saber jugar con el precio de venta. Entonces, si yo le digo que, por ejemplo, si yo quiero ganar un 40%, entonces yo multiplico 200 por el 40% y sé que debo venderlo en 280. Entonces, aquí lo que me va a decir es, estos niveles de costo me sirven manejar los márgenes de precio. O qué tanto puedo subir yo o qué tanto puedo bajar. Si yo ya le bajo, exacto, ya más o menos uno deduce esos precios de venta y también comparándolos con la competencia. Si yo comparo con la competencia y aquí me dan a veces que no me dan, entonces yo tengo que buscar qué tengo que mejorar yo en mi empresa, de mejorar de pronto el precio de los proveedores, la calidad, los desperdicios, hay muchos factores. Y bajarlo de precio sería competencia desleal, entonces no cabría la idea. Exacto, y puede pasar el caso de que a mí me salen 200 y a la competencia salen 250, pero como ese es el precio del mercado, correcto, yo no lo voy a bajar. Entonces, esos son todos los análisis que uno hace ahí. Entonces, ese viene siendo, yo ahí en la plataforma les dejé, hay un ejercicio que tienen que hacer que es igualito a este, idéntico. Es más, yo le voy a compartir, es que no sé si les comparto esta tabla porque después se me lo van a hacer encima de este. Pero ustedes tienen ahí, les voy a dar la grabación de la explicación. No solamente seguir. Exacto. Mándela. Entonces, bueno, continuamos. Entonces ya tenemos ese tema ahí y voy a continuar para explicarles este tema de capacidad. Para terminar y enseguida que hagan el examen por eso. 7:30. Bueno, continuamos aquí. Hoy mismo lo tengo que entregar al taller. Ese taller yo sí le dejo varios días para que descanse. Lo hagan mañana. Porque ese taller es bastante simple. Profe, ¿individual o en grupo? Individual. El que no lo pueden hacer en computador o lo hacen a mano. No hay problema. Exactamente. Y hacen el análisis. Bueno, el taller sí lo podemos hacer en grupo. En grupo de 2. Bueno. Eso está breve. Bueno, miren, continuamos aquí porque... Déjeme hablar, Juan, chico, profe, qué pena interrumpirlo. Es que me conecté un poquito tarde a la cabeza porque tenía inconveniente. El taller que vamos a hacer es eso que usted nos mostró ahorita en pantalla que nos explicó, ¿sí? Exacto, sí, señor, igualito. Y el parcial pues, los valores. ¿Cómo? Y el parcial que viene ahorita es de lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Exacto, sí, señor. Ya. Muchas gracias. Bueno, miren, entonces, volviendo aquí al tema, después de esto, explicamos el tema de capacidad. Que ya más o menos lo estuvimos hablando. En el ejercicio anterior, ¿cuánto era la capacidad de esa clínica? ¿Cuántos pacientes? 1000.
Mire, entonces, ¿qué quiere decir? Que la capacidad viene siendo lo máximo o qué tanto puedo yo atender o producir. Des en cuenta que si ustedes ven aquí la capacidad, este dibujito, un bus tiene mayor capacidad a un automóvil. Es decir, un bus tiene mayor capacidad porque tiene, y la capacidad de un bus viene dado por el número de sillas. Por ejemplo, el volumen en capacidad, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento? Entonces, de esta figura que ustedes ven aquí, ¿quién tiene mayor capacidad? Sí, a simple vista. Entre el circular y este hexagonal. Hexagonal. El hexagonal. Exacto. Este señor tiene mayor capacidad, se le ve que. Entonces, la capacidad siempre viene, también tenemos que aprender a calcularla. Entonces, también aquí vamos a pasar este tema, pero para que ustedes lo profundicen en sus casas, les voy a explicar la diferencia entre la capacidad teórica máxima y ideal y la capacidad práctica normal. Miren, hay dos clases. Cuando hablamos de capacidad presupuestada, quiere decir, ¿se acuerdan que decía, es la capacidad, cuando hablamos de presupuestada, quiere decir la capacidad a la cual yo proyecto en un futuro? Yo hago la proyección de mis costos y yo asumo de que tengo una capacidad. Entonces, hay una capacidad. La capacidad viene siendo la potencia de hacer algo. Ustedes a veces yo les preguntaba en clases o a muchos estudiantes, ¿cuál es la capacidad de que me presten o cuál es el tiempo máximo, cuál es la capacidad de ustedes para prestar atención? Muchos decían, profe, yo tengo una capacidad de prestar atención solamente 2 horas o de pronto 8 horas. O cuál es la capacidad de un salón de clases de la Universidad de Córdoba, 40 estudiantes. Viene dado por el tamaño de ese. O cuál es la capacidad de ustedes como docentes atender o dar clases. Entonces a veces uno dice, la capacidad que tiene uno para dar una buena clase presencial es máximo 25 estudiantes. Entonces ya uno expresa, sabe cuál es la capacidad que tiene uno. Entonces hay dos términos que tenemos acá en cuenta, que son la capacidad teórica máxima ideal y la capacidad práctica. La capacidad teórica máxima ideal es cuando se tiene en cuenta, es la capacidad cuando se tiene en cuenta la máxima actividad posible que se va a hacer, pero no se tiene en cuenta parálisis que pueda sufrir el sistema por diferentes causas, mantenimiento, fallas de personal, problemas en los insumos, como materiales y suministros. Entonces, cuando hablamos de la capacidad teórica máxima ideal, es como cuando ustedes le dicen, ¿cuál es la velocidad máxima que tiene la moto? Ellos tienen una capacidad teórica de ¿cuánto? 180 kilómetros por hora, pero la capacidad normal es aquella, entonces es aquella donde se ponderan todas las limitaciones que tiene el sistema. Yo puedo tener una capacidad máxima de velocidad en mi moto de 180 kilómetros por hora, pero la capacidad normal, que ustedes saben, que él depende de la habilidad que tenga la persona que lo va a manejar, del aceite, de la potencia, viene siendo la capacidad en sí. La práctica o capacidad práctica normal es esa capacidad que después de que yo tengo la experiencia y pongo en marcha mi sistema, es la capacidad que mi sistema en sí me ha dado según la experiencia. Entonces, mire, para que de pronto no o seamos más claros con los dos términos, cuando hablamos de capacidad teórica, capacidad máxima o capacidad ideal, es la capacidad ideal que me ofrece a mí un sistema, ya sea por lo presupuestado por el fabricante. Es decir, el fabricante me dice que la capacidad teórica o máxima de mi sistema, si no se presenta ninguna clase de complicación, es atender 100 pacientes. Esa es la capacidad máxima. Pero la capacidad práctica normal viene dada por la capacidad en sí de ese sistema anterior. Por ejemplo, si a mí me dicen que atienden máximo 100 pacientes, pero la experiencia me dice que
Ya después de 90 pacientes, yo no puedo atender más porque aquí no hay más médicos, se me daña el servicio de energía o se me daña X equipo. Entonces esa viene siendo la capacidad práctica normal. Entonces tenemos dos para cuando vamos a hacer los presupuestos. Primero vemos las capacidades teóricas, que son las que podemos ver en los fabricantes de las máquinas, de los insumos, y también la capacidad normal. Y la capacidad normal es la capacidad, la cual es la capacidad que determino mi presupuesto por la experiencia que yo tengo y porque yo me conozco. Es, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes son jóvenes de 18 a 25 años. Ustedes deberían tener la capacidad de jugar un partido de fútbol de 90 minutos por su edad. Esa sería la capacidad. Pero la capacidad normal de ustedes es que solamente juegan 45 minutos porque son personas que no hacen mucho deporte, que muchos de pronto tienen obesidad o no practican. Entonces, esa viene siendo la diferencia entre la capacidad teórica y la capacidad normal. ¿Por qué este tema viene aquí? Porque cuando hablamos de las capacidades en los presupuestos y en las clínicas, hay muchos factores que me van a medir a mí la capacidad de un sistema. Horas hombre, horas mano de obra, horas máquina, unidades, el número de camas y el hora disponibles del médico para atender una consulta. ¿Se acuerdan cuando los médicos generales les dijeron en su momento que debían aumentar la capacidad de atención? Entonces, para ellos aumentar la capacidad de atención a los médicos, lo que les establecieron es que les determinaron cierto tiempo con el paciente. Ya ustedes van a un médico y en 15, 20 minutos ya le están terminados porque ellos le determinaron un estándar en el cual ellos no se pueden, deben atender cierto número de personas y para atender ese cierto número de personas establecieron esos tiempos de demora en la atención. Entonces, ¿esto para qué nos sirve en estos tiempos? Para saber las capacidades, porque dependiendo de la capacidad, yo puedo proyectar esto que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que acá en ningún momento estamos hablando, cuando estamos hablando de que la capacidad máxima que tenía este señor acá era atender 1000 pacientes? Pero, ¿qué pasa si este señor atiende máximo 1000 pacientes y me llegaron 1100 pacientes? Entonces, esos son los factores que uno tiene que identificar analizando los presupuestos y las capacidades y los costos. Entonces, existen digamos, una semejanza entre capacidad y costos fijos. Esta parte ustedes las van a leer, se las voy a dar y la próxima clase se las voy a explicar con un ejemplo para no de pronto saturarlos con bastantes números. Que pareciera algo complicado, pero no es nada complicado. Entonces, este tema de capacidad, ustedes lo van a leer. Entonces, para terminar y para terminarles de explicar, tenemos aquí en plataforma, aquí, curso 1, tenemos un taller, vamos a colocarle enseguida la fecha. Un taller que es el que les acabo de pasar. Tenemos como fecha, hoy estamos aquí, a 9. ¿Será que me metí en el grupo? Pero era, no sé. Ustedes son grupo 2, ¿verdad? No, profe, grupo 1. No, pero en plataforma. Ah. 1. Number 1. Sí, grupo 1, sí. Ya le iba a modificar a los grupos.
Entonces aquí hoy estamos fecha límite septiembre. ¿Para qué día lo coloco? Para el viernes. No, profe. Háganlo enseguida. No, profe, ya tenemos muchas actividades, profe. Ya estamos cargados de actividades de la Mañana tenemos parcial. Por eso les digo, pero ¿por qué no lo hacen enseguida entonces? No, profe. No. Ay, no, profe, tenemos parcial toda esta semana. Tenemos parcial toda esta semana, estamos muy cargados. Póngalo para la otra semana. Para la próxima semana, profe. A colocarlo para el 14. Al domingo. Profe, yo propongo que no ponga nada. Yo estoy con el Doria. Bueno, mire, entonces ahora les voy a habilitar las preguntas de algo quedó mal. ¿Cuántas preguntas son, profe? Hay unas de falso y verdadero y una de selección múltiple. ¿Cuántas son, profe? Son 10. ¿Y cuánto tiempo nos va a dar? Media hora. Un solo intento. Una un solo hora intento. o 50 o 40 minutos. Se lo voy a habilitar a partir de las 20 para que vayan leyendo. Y orinde. Y se las dejo hasta las 22. De pronto a que no se pueda conectar. Pero fue a las 9. Pero las 20. Mire, media hora. Ustedes están viendo mi pantalla. Profe, 40 minutos siquiera. Sí. O sea, lo hago desde las 8 hasta las 10 de la noche. Desde las 9 hasta Lo las voy a 11. habilitar desde las 8 hasta las 10. Ya cenado, ya bien bacano, ya relajado. Hasta las 12. No, mucho tiempo. Y un solo intento, entonces. Profe, no quiere hacer parcial hoy porque está en playa. Después no puede salir con la novia en la noche, hay que echarse un poco a la orilla del mar, profe. Listo, entonces a las 8 está Uno habilitado. por acá en Coveño, este me ha dado trabajo ahí. Vayan practicando entonces. Ya entonces vamos a dejar de grabar la clase. Y Luisa llegando ahora.